no puedo entrar. Ok. Los que se sacaron menos de 10, por favor, háganme el favor de meterlo en su cabeza esto, ¿sí? Porque van a ser médicos generales por un tiempo y tienen que aprender a usar los medicamentos adecuadamente. ¿Ok? Esto no es un si quiero, aprendo. Y esto va a venir en todos los exámenes que van a hacer en su vida. ¿Ok? No quise ver quiénes habían tenido para no prejuiciarlo. Tratamiento de elección de la sífilis. Escríbanlo en alguna neurona por ahí, que no se les vaya a morir. Con el insomnio que tienen a veces y con las desvelas que se pegan. ¿Okay? Tratamiento de elección para tricomona. Tratamiento de elección para gonorrea. Ceftriaxona. Alguien preguntó ayer que puso el examen. Es que usted dijo que sí, hay que darle los 3 cosas porque no sabemos, ¿verdad? Pero la ceftriaxona, el tratamiento de elección, ¿okay? Y el tratamiento de elección para uretritis, por clamidia, las doxiciclinas, ¿verdad? Así debemos de pensar, en antibióticos así debemos de pensar, no de que bueno, ¿cuál será? A lo mejor le pega, no, elecciones, tratamientos antibióticos y otras cosas también son así. No, pero a clamidia también no puede dar citromicina, ¿no? Puede dar, por eso no lo puse, pero el tratamiento es la toxiciclina. ¿Ok? Bueno, seguimos, vamos a seguir avanzando en estos, porque hay mucho que ver. Y les voy a poner una diapositiva. ¿Dónde está? Aquí. Esta diapositiva. Rápidamente. No rápido, lo vamos a analizar para que vean usted cuál es el problema de tener alteraciones en la uretra y en la vejiga. O sea, ¿qué me importa a mí como urólogo o como médico? Tiene una alteración en la vejiga que hay que resolver, una alteración en la uretra que hay que resolver, una alteración en la uretra que hay que resolver. Que ascienda la infección. Si no lo tiene uno en la cabeza, dice, no se preocupe, váyase a su casa cuando quiera. ¿Qué importancia tiene que yo entienda que un paciente con alteración de vejiga o de uretra tengo que resolverlo? No estoy diciendo qué es, pero tiene algo. Que asciende la infección. Bueno, que asciende la infección. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque va a estar ¿qué? No va a salir la orina, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, a mí no me importa si es que tengo un cálculo y trae mucho dolor, ya se lo quité, ya va a ser, se le va a salir solo. No, tengo que saber que esa obstrucción está produciendo que un aumento de la presión en el parénquima y eventualmente lo puede lesionar. Por eso es que este tema rápido que voy a ver, ¿sí? Quiero que se le den en la cabeza bien. La importancia es la función renal. Ustedes pierden una función renal, pierden 1 millón de nefronas y evidentemente puede tener insuficiencia renal crónica. Y si es bilateral, peor todavía. ¿Ok? Entonces ahí está un paciente de diabetes imperial bien con el que va a presentar disminución de la volumen suya desde hace 48 de las 24 pruebas se le presentó solo 50 mililitros. El paciente se siente mareado y además siente que está hinchado, dice él. ¿Qué está pasando con ese paciente? Tiene edema. ¿Qué está pasando? No está saliendo. O sea, no está sacando orina, ya sea que no esté por obstrucción o que no la esté no esté depurando, se llama, ¿verdad? El riñón no está depurando, no está. El riñón siempre tiene que formar orina, siempre. ¿Ok? Entonces, algo está pasando con el riñón, no sabemos si está deshidratado, está obstruido, sabrá Dios qué está haciendo, pero algo está pasando con el riñón. Regulares condiciones generales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces significa que algo está pasando que no está y que se está congestionando el paciente, tiene edema, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos detalles que son muy interesantes. ¿Sí? Fíjense, el transporte ureteral transporta 0.5 mililitros de orina por minuto. Y estas son las presiones que se deben de manejar. Esas son las presiones que se deben de tener. ¿Ok? La piel, ureter proximal, ureter distal y la vejiga. Si ustedes se dan cuenta, la vejiga tiene una capacidad
o sea, se acomoda de tal manera las células, ¿sí? El uretelio se va a acomodar de tal manera que no se contrae hasta que la presión aumenta aquí, pero ya tiene una capacidad suficiente. ¿Ok? Eso se llama acomodación o compliance, que también le llaman algunos libros, pero es realmente se acomoda la uretra. Si ustedes se dan cuenta, empieza a bajar la orina, ¿verdad? 0.5 mililitros por minuto es lo que eyacula el uréter y a estas presiones. Y claro que el uréter distal es el que va a romper la resistencia de la vejiga, por eso es que está aún más aumentado. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver hasta que llega la orina al... ¿Cuánto se debe de formar de orina en un paciente normal? 1 a 2 mililitros. 1 a 2 mililitros. Mínimo 0.5, ¿verdad? Mililitros por kilo hora. Así es. Si es menos, ya algo está pasando. Lo más frecuente que es, pues que no se tome agua, ¿verdad? Pero de ahí pónganle todo lo que ustedes quieran. Y aquí están muchas condiciones, ¿no? Muchas condiciones. Tipo de obstrucción puede ser obstrucciones uretrales. Pueden ser alteraciones de la vejiga. Pueden ser alteraciones mismas del riñón que no esté funcionando, del uréter, ¿se dan cuenta? Algo, y a nosotros como urólogos lo que nos importa es causas de obstrucción, porque hay alteraciones del parénquima que nosotros no lo miramos como son las nefropatías, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa todo lo que sea causas de obstrucción. Pueden ser adquiridas, una estenosis por una sonda Foley mal colocada, ¿verdad? Una estenosis de uretra. Vejiga neurogénica por el diabético que denerva toda la vejiga y no va a funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y evidentemente por las causas de riñón, que a veces no hay riñón, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces aquí está la fisiopatología de la obstrucción. Si ustedes se dan cuenta, esta es la clásica historia de un paciente que está obstruido. ¿Ok? Vean ustedes. ¿Y cuál es la principal causa de litiasis? ¿No? Se obstruye la vía urinaria, hay ectasia urinaria suprayacente al uréter, hay una presión intracavitaria, hay una distensión de la cápsula y entonces va a producir el dolor. ¿Ok? Sin embargo, el problema de esto es que si persiste la obstrucción, el paciente se va a... Más bien, el riñón y el uréter se van a acomodar de tal manera que se va a quitar el dolor, porque va a disminuir el filtrado glomerular. Ahorita lo que está haciendo, ¿por qué aumenta el dolor? Porque el riñón dice, hey, quiero sacar, hay una obstrucción, la voy a intentar que, ¿cómo se llama? Romper la obstrucción. Entonces, aumenta la filtración glomerular, aumenta la diuresis y por eso es la... Pero eventualmente, si sabes que no pude, entonces ¿qué va a hacer? Disminución de la filtración glomerular. Entonces fíjense bien aquí, la presión piélica aumenta. ¿Cuánto era la presión piélica ahorita? 5 centímetros, ¿verdad? Pero ahora aumenta hasta para poder romper esa resistencia. Pero, ¿qué va a pasar? Después de las 4 horas va a caer, ¿sí? Cae esa resistencia. ¿Por qué? Por la disminución del filtrado glomerular. ¿Ok? Y entonces, cuando empieza a distenderse, las fibras empiezan, si están así, ¿qué va a pasar con las fibras? ¿Se van a qué? Se van a estirar, van a desacoplarse y en medio van a formar colágeno. ¿Se dan cuenta? Entonces va a empezar los cambios anatómicos e histológicos del paciente. ¿Okay? Esto es lo que le estaba diciendo, la respuesta a la obstrucción: aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la filtración glomerular y la hipertensión. Pero esto, fíjense ustedes, el flujo renal, ¿qué pasa? Empieza a disminuir en el riñón afectado. Empieza a disminuir, de tal manera que, fíjense, un riñón obstruido totalmente, el 90% del flujo ya cayó a las 4 semanas. Por eso es que no podemos dejar a un paciente obstruido. ¿Sí? Por esa es la importancia. ¿Ok? Y la tasa de filtración glomerular, evidentemente, fíjense bien, igual va cayendo si tenemos el paciente obstruido.
Quiero que lleven bien eso en la cabeza porque a veces se nos olvida. A mí me han tocado pacientes que, tiene un cálculo, hay que operarse, tiene nefrosis. No, es que fui con el médico mi médico familiar o mi médico que le tiene confianza, ¿verdad? Dice, no hay problema, algún día se le va a salir. ¿Se imaginan? O sea, eso no está bien. Ustedes tienen un paciente obstruido, hay que desobstruirlo, no puede estar obstruido. ¿Ok? Y ahí están las consecuencias, ¿verdad? Alteraciones macroscópicas, pues evidentemente le duele. Y vean ustedes cómo el parénquima, ¿qué empieza a pasar? Empieza a comprimir y evidentemente se empieza a atrofiar. Aquí tenemos lo que es, vean ustedes cómo va perdiendo el parénquima. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que no nos debe de pasar. Aquí está en un ultrasonido, ¿sí? Vean ustedes cómo va perdiendo el parénquima hasta que desaparece. ¿Ok? Y así es como se complica ahora sí que desde atrás para adelante, ¿verdad? Tuvo contenido distal y colectoras ADGL, tuvo contenido proximal, cápsula Bowman y hasta el venero al final. Y ahora, si no hacemos nada, más bien si a los 7 días lo agarramos al paciente y lo desobstruimos, ¿cuánto se va a recuperar? 100%. Si lo agarramos a las 2 semanas, vean ustedes, se puede recuperar más o menos, ¿verdad? Pero si lo agarramos a las 6 semanas en una obstrucción total, ya se echó el riñón, ¿verdad? ¿Y qué sentido tiene? ¿Está bueno? Entonces, una obstrucción, ¿sí? Es bien importante que el paciente se desobstrue. ¿Entendieron esto? Este concepto, ¿sí? Okay. Nada de que, no se preocupe, vaya a su casa, le va a salir en 3 semanas, en 4 semanas, en un mes. No, la gente ya tiene la idea. Y por no pagar, pues la gente se queda, ¿verdad? Ok, eso ya quedó claro. Ahora vamos a ver alteraciones de la vejiga, ¿sí? Alteraciones de la vejiga. Y que tienen que ver con alteraciones de la micción también. A ver, ¿qué le ven a este paciente? A esta mujer. Ya. Hace 2 años. Gracias, muchas ganas para orinar, pero no. Morín, ¿qué le miras? Tienen problemas parecidos a un síndrome miccional, de la micción, pero no de la micción. ¿Qué síntomas tiene más? ¿De llenado o de vaciamiento? Vaciamiento. No, tiene un problema de llenado. A ver, ¿sí entienden cuáles son los síntomas de llenado y síntomas de vaciamiento? ¿De vaciamiento qué son? Urgencia. No. ¿Cuáles son los de vaciamiento? Que tenga que hacer algún esfuerzo para sacarlo. De obstrucción también le llamamos obstructivos, ¿verdad? Pero son de vaciamiento. Los de llenado son los irritativos, los que hacen que la vejiga esté así, que se esté. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que predominan? De llenado, nicturia, polactiuria, urgencia, tenesmo. ¿Se dan cuenta? Son síntomas de llenado. ¿Ok? Si hay realizado cultivos, está todo normal, ultrasonido, se evidencia una vejiga de poca capacidad. ¿Qué significa entonces? Que la vejiga con cualquier cosa se llena y empieza a contraerse. Entonces, ¿dónde está el problema de esta paciente? Pues sí, pero ¿dónde? ¿En qué parte de la vejiga? ¿En el detrusor o en algún momento que está haciendo que la vejiga, ¿cómo se llama?, responda más rápido a la orina, ¿verdad? No hay compliance, no hay capacidad vesical. Ahora, ¿y este? No puede. Retención.
Vaciamiento. O sea, no se puede vaciar la vejiga. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esta paciente, imagínense que no tiene ningún problema de obstrucción de la uretra. ¿Qué sería entonces? De vaciar. Algo está que el detrusor no está que contrayendo. ¿Ok? Esas son por mucho las alteraciones que vamos a tener en la vejiga. O que la vejiga está demasiado, ¿verdad? O simplemente está tan contraída que no permite el llenado y por eso el paciente cada rato está yendo. O simplemente la vejiga está tan atónica, ¿sí? O se llama una vejiga se va a llamar hiperactiva y otra vejiga se va a llamar hipoactiva. Otra. ¿La hiperactiva es la llenado? Sí, es las de llenado. ¿Ok? Entonces, vamos a ir rápidamente a la vejiga, rápido. Ya conocemos, ¿verdad? La vejiga es un órgano hueco, tiene músculo. ¿Cómo se llama el músculo? Tiene la parte fija, que es el trígono, que está compuesto de los meatos ureterales, y el esfínter interno. Ese es el esfínter interno, la próstata y el esfínter externo. Y en la mujer, evidentemente, está el esfínter interno y el esfínter externo solamente. Ahora, vean la capacidad vesical, realmente es muy pequeña, ¿verdad? Menos de 15 centímetros centímetros de agua. Y vean ustedes la inervación, eso es muy importante en la vejiga. ¿Okay? Tiene inervación parasimpática, receptores M2, M3 principalmente. ¿Y qué función va a tener? Contracción, ¿verdad? Y relajación de esfínteres. Este es el componente simpático. Va a tener receptores beta 3, Beta 3 y alfa 1. que va a permitir la relajación. El esfínter interno, fíjense bien, el esfínter interno y el esfínter de los uréteres, o sea, la unión ureterovesical, tiene receptores alfa 1, igualmente que la próstata. ¿Ok? Entonces van a responder, ¿sí?, contrayéndose, ¿verdad? Y relajando para que contenga la orina. Y no se les olvide que el esfínter externo está inervado por ¿quién? Nervio pudendo. Nervio pudendo. ¿Ok? Entonces, fíjense también aquí algo importante. ¿Ok? Aquí está otra vez. Nervio pudendo, ¿verdad? El componente parasimpático y el componente simpático. Ahora, los nervios sensitivos, generalmente el dolor va por el simpático y la distensión, el que va a recibir la distensión va por el componente, ¿cómo se llama? Parasimpático. Detectan la distensión de la vejiga, es decir, cuando se está llenando. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a intentar explicar rápidamente la fisiología de la micción. ¿Ok? No se les olvide del urotelio, ¿verdad? Su mucosa, longitudinal interna, circular externa, etc. Ahora, vean ustedes aquí esta lámina muy interesante, donde se está viendo cómo empieza la presión a subir. ¿Ok? Simplemente, cuando uno empieza a llenar la vejiga, siempre va a haber contracciones. Digamos, se está llenando otra vez, está tomando agua este muchacho y la vejiga ¿cuánto está produciendo de orina? 0.5 mililitros está llegando, ¿verdad? 0.5 mililitros por minuto a la vejiga, ¿verdad? Ya se está llenando. Y entonces, ¿quién recibe la información de la distensión? El parasimpático. ¿Qué va a hacer el parasimpático? Va a mandar y esa información, ahorita voy a poner si ustedes se dan cuenta, cuando llevamos más o menos 200 mililitros casi nos sube la presión, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos el primer deseo miccional, como que siento algo, pero no hay nada. Después 200 mililitros dice, tengo ganas de ir, pero no voy a ir, ¿verdad? Después 300 mililitros, oye, debería de ir, ¿verdad? Porque ya como que la cosa, pero no van.
¿Sí me explico? Y ya a los 400 metros tengo que ir porque no se me va a salir, ¿se dan cuenta? Van en, depende, ¿por qué? Porque es el llenado. Siempre la vejiga va a estar mandando información, pero hay algo, retroalimentación negativa, que va a hacer que el sistema simpático se estimule y se relaje. Y también el esfínter externo se cierre, ¿se dan cuenta? Ahorita voy a poner una diapositiva de eso. Esa es la fisiología. Y claro, también hay sistemas, tanto en la médula espinal como centros superiores, que van a estar mandando información para el relajamiento de la vejiga. Por eso es que los niños cuando nacen, ¿sí?, pues se orinan y se hacen. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado ese sistema todavía. Eventualmente lo empezamos a desarrollar y se desarrolla hasta los máximos los 3 años, ¿verdad? Aunque los hombres es un poquito más tardado. Entonces empieza la contracción a los 200 mililitros. ¿Mande? Empieza la contracción a los 200 mililitros. No, siempre hay contracción. Empieza, se llena, pero cuando por lo menos a los 100 mililitros ya hay distensión. No empieza la contracción, ya hay distensión. Ya hay sensación de ir. ¿Se dan cuenta? Porque recibe la información de distensión, pero va a ir en lo que está aquí, ¿verdad? Se empieza. ¿Y entonces qué pasa? Manda la información, esta información se va hacia arriba y dice, oye, como que está, ya como que, pero va a mandar, ¿y qué va a pasar? El sistema simpático, ¿qué va a hacer? Relajar, y el nervio pudendo también va a, ¿qué? Contraerse. ¿Se dan cuenta? La distensión estimula, pero los centros tanto superiores como la médula espinal y locales, ¿verdad? Lo primero es lo local. Primero lo hace local, porque ni siquiera estamos conscientes de lo que está pasando. O ustedes pueden tener 100 mililitros y no. ¿Por qué no van? Porque el local está inhibiendo el sistema simpático y la contracción del esfínter. Después, cuando es más intenso, entran los superiores. Y cuando es mucho más intenso, entran ya los centros más superiores. Me dicen, no voy a ir porque imagínense qué vergüenza aquí que me haga del baño, ¿verdad? Entran ya los centros. Entonces, así es como es la Locales, superiores. Entonces, fíjense bien, cuando ya más o menos ya está, ¿cómo se llama? Una capacidad de 300 mililitros más o menos, fíjense ustedes cómo está aquí, ¿verdad? Ya, cuando ya vamos a decir, ya más o menos a capacidad de más o menos 300 mililitros, entonces ¿qué va a pasar? Si nosotros ya no inhibimos ese deseo, vamos a ir al baño, entonces ahora sí, damos la orden, ¿sí? Y entonces ¿qué va a pasar? Se relajan los esfínteres, interno y externo, se contrae la vejiga y entonces hay la micción. ¿Está bueno? Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, sistema simpático y voluntario, la continencia, ¿verdad? Sistema parasimpático y voluntario también la micción. ¿Ok? Entonces ya saben eso, ya estuvimos hablando, nomás se los puse para Me pregunto, mande. en este caso, cuando usted se refiere a centros mentales superiores para que el paciente no se haga del baño, ¿se refiere a la corteza y al lóbulo frontal o a qué centros? Sí, corteza motora y el área prefrontal, donde toma la decisión de. Pero hay centros medulares subcorticales que están en la médula espinal, la médula oblonga, que es el centro de la micción. Continuo, el continuo. Ajá. El centro continuo y en la médula oblonga. Bueno. Ok. Entonces aquí está, los centros medulares ejercen el impulso facilitador y hasta la vejiga. Las fibras parasimpáticas, ¿verdad? Contracción y relajación, las fibras simpáticas de relajación y contracción. ¿Ok? Y las somáticas es lo mismo que hemos estado hablando, ¿verdad? Lo mismo. Realmente no. Por eso esto es importante, porque ¿qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a sacar conclusiones aquí, realmente ya no necesita uno hacer mucho. Con esto que estamos hablando, entonces tengo una paciente como la paciente que vi ahorita,
¿verdad? 32 años, que viene con icturia, y tiene una poca capacidad y la paciente está bien. Le hacen un estudio y entonces ven contracciones involuntarias del músculo detrusor. ¿Qué le darían a la paciente? Unos bloqueadores parasimpáticos. ¿Qué le darían a la paciente? Bloqueadores de los receptores M2, ¿Un qué? Bloqueador muscarínico, ¿verdad? Un antagonista, un antimuscarínico. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Eso es el tratamiento de esta paciente. ¿O qué otro le darían? Un simpático mimético. Un simpático mimético, un beta 3. Hay medicamentos para eso. ¿Se dan cuenta? La solifenacina es el tratamiento de elección ahorita. Se llama así solifenacina. Pero hay otros tratamientos. Antes estaba la oxibutinina, la tolterodina, que también la van a ver. ¿Ok? Hay varios medicamentos. ¿Ok? Pero esos son los tratamientos, la solifenacina. Y el beta 3, hay un solo beta 3. Bueno, la imipramina también antes era un antimuscarínico, tenía un efecto sobre la vejiga. Imipramina, oxibutinina, tolterodina, solifenacina. Y solamente hay un beta 3 que es carísimo. ¿Cuál? Miserable el laboratorio de Asofarma, que la tiene en la sala. ¿Alguien lo ha escuchado? Y es buenísimo. Mirabegrón, ¿verdad? Mirabegrón es un buen tratamiento. Esta paciente de 32 años que no tiene ningún antecedente de problemas neurológicos ni nada y trae ese problema, eso se llama vejiga hiperactiva o hiperactividad vesical. ¿Okay? Por mucho, el 15% de las pacientes lo tienen. Probablemente alguna de ustedes lo va a tener, ¿verdad? No vamos a hacer ahorita no vamos a hacer ninguna encuesta para si alguien entiende. Pero pueden ustedes darse cuenta algunas, ¿verdad? Porque generalmente es de mujeres este problema. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la contraparte es otra. La otra contraparte es el paciente clásico, paciente diabético, ¿ok? Que llega, o paciente no necesariamente diabético, un paciente que tiene alteraciones en la salida, ¿verdad? Pacientes prostáticos en el hombre. Los pacientes diabéticos tienen alteraciones, tienen una neuropatía mixta, o sea, motor, sensitivo y autónomo. Entonces, si se denerva toda la vejiga, ¿qué va a pasar con la vejiga? Se va a ¿qué? Hipotónica, ¿verdad? Entonces el paciente, aunque no esté obstruido, ¿qué va a pasar con él? No va, entonces esa se llama vejiga neurogénica, ¿verdad? Hipoactiva, ¿ok? Porque ya hay un componente que es neurogénico. La vejiga hiperactiva no es un componente neurogénico, es simplemente una alteración probablemente en la sensibilidad que tiene la mucosa, ¿ok? Entonces a ese paciente, ¿qué le daríamos? Un agonista muscarínico, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿sí? Hay uno que se llama betanicol, ¿verdad? Betanicol, pero a veces tiene un buen efecto y a veces no tiene. No hay muchos medicamentos que puedan ayudar porque está denervado ya, ¿ok? Podemos usar prostigmina también en algunos pacientes, prostigmina, pero imagínense que no respondiera nada. Que no podemos dejarlo así porque ¿qué pasa si lo dejamos así? Bueno, se infecta y ¿qué más? El riñón. La gran presión de la vejiga va a romper la resistencia de los uréteres. Entonces va a ser hidronefrosis. Poner un catéter. ¿Qué haríamos? Pues una primera. Pues una sonda Foley, ¿verdad? A permanencia. Lo ideal sería que esos pacientes se hicieran cateterismos intermitentes. ¿Qué significa? Que cada 3-4 horas estuvieran vaciando la vejiga. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Cateterismos intermitentes. Pero no todo el mundo puede, entonces le dejamos sonda Foley a permanencia o una cistostomía a permanencia en caso de que el paciente no se levante o lo decida, ¿verdad? Hay que drenar la orina como de lugar, ¿ok? Ahora, tenemos otros pacientes, bueno, y en caso de, por eso es que es importante, ahorita vamos a ver la HP, o sea, la hiperplasia prostática, que desobstruyamos, porque el paciente con hiperplasia prostática y no se mejora, hace lo mismo, ¿sí? Hace una vejiga neurogénica, pero no es por denervación, sino ¿por qué?
Distensión, de tal manera que las fibras se llenan de colágeno y ya no ¿qué? Ya no se contraen. Es como si se fibrosara toda la vejiga. ¿Ok? Esa es una vejiga neurogénica. ¿Ok? Cuando la vejiga tiene un componente neurológico o anatómico que lesiona, se va a llamar vejiga neurogénica. Cuando es funcional, se va a llamar vejiga hiperactiva. ¿Ok? Todo paciente que tenga alteraciones neurológicas, pacientes que hayan nacido con algún tipo de alteraciones en la médula espinal, que tengan lesiones del médula espinal, ya sea iatrogénica o por accidente, van a ser también vejigas neurogénicas. Esos se van a llamar vejigas neurogénicas. Pueden ser vejigas hipertónicas, ¿sí? Es decir, que el componente parasimpático está, ¿se dan cuenta? Entonces a ese paciente, ¿qué vejigas así pequeñitas? Y no las relaja porque le damos antimuscarínicos, ¿verdad? O un beta 3. Beta 3, pero no jala, hasta ahí se queda. Esto es como si fuera un EBC. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Verdad? Tiene parálisis que es como si fuera una lesión a neurona motora superior. ¿Ok? Tiene una parálisis espástica. Es más difícil el tratamiento porque hay una lesión neurológica de base. Entonces, ¿qué harían con ese paciente? Pues he visto que quitan los nervios. ¿Dónde? Cistostomía. Cistostomía. Pues que quitan los nervios. O sea, He visto que quitan los nervios. Hay tratamientos para esto. Quirúrgico puede ser se hace una cirugía ¿para qué? Para abrir más la vejiga y hacerla un poco más grande. ¿Ok? Eso se llama ampliación vesical. Pero ¿qué haríamos? Un tratamiento no invasivo. Hay dos tratamientos que vamos a hacer para las vejigas de este tipo. ¿Ok? Una segunda línea es el Botox, ¿verdad? Toxina botulínica. para iniciar. ¿Ok? Exactamente, toxina botulínica. Y la otra es neuromodulación sacra. ¿Ok? Se pone un chip en la médula para que esté estimulando a la región sacra y pueda relajar. Es como Se llama- marcapasos de. Más o menos. ¿Cómo se llama? Neuromodulación sacra. Eso ahorita es el boom en relación a las vejigas neurogénicas. Neuromodulación sacra. Y todo tiene que ver con ¿qué? Con esto, ¿verdad? Con esta dinámica y con esta fisiología de la micción. No ¿Se sé, dan cuenta? coméntase con eso. Si ustedes se dan cuenta, no tiene mucha ciencia, solamente saber los síntomas, ver cómo está la vejiga, ¿sí? Y poder dar tratamiento. Las más complicadas son las vejigas hipoactivas, porque están completamente ¿qué? Denervado. Flácidas, denervadas. Entonces allí el paciente termina haciendo sonda Foley permanente, ¿ok? Para proteger la función renal, que es lo más importante. Claro, va a tener sus complicaciones de infección de vías urinarias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto dura más o menos el Botox? Buena pregunta. ¿Cuánto dura el Botox? ¿Cuánto dura la toxina botulínica? 2 para semanas. su efecto? 6 meses. De 6 a 9 meses el tratamiento. De 6 a 9 meses. Yo me voy a comer. Ahora, tenemos otro problema de la vejiga, de la salida de la vejiga, ¿sí? Ya dijimos, hay vejigas hiperactivas, dijimos, ¿verdad? Pero también dijimos daño a la neurona motora superior y también el esfínter externo puede estar así, entonces no sale nada, ¿verdad? ¿Ok? Recuerden que una vejiga neurogénica espástica, hiperrefléxica, sí es semejante a un daño, más bien, no es semejante, es daño a neurona motora superior. También puede haber daño a neurona motora que inferior. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Se va a orinar, porque el nervio pudendo, ¿qué va a pasar? No va a estar incontinente. Eso puede pasar en pacientes que tienen daño de neurona motora inferior, o también que se operan
de cirugía de próstata. ¿Ok? Una prostatectomía radical va a ser el problema porque podemos lesionar a lo que es la inervación, nervio pudendo, o simplemente lesionar el esfínter externo. Entonces, un problema de la prostatectomía radical va a ser que incontinencia. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿Mandé? ¿Qué tan frecuente es eso? Antes era más frecuente, ahora como hay cirugías más conservadoras y por laparoscopía y por robótica, ya prácticamente ven el esfínter y lo intentan conservar. Eso es lo que se está haciendo. ¿Okay? Pero ustedes, cuando se opera un paciente con prostatectomía radical, tienen que decir, se puede quedar incontinente. Si no le dicen ni queda incontinente, el paciente les va a reclamar. Entonces, tenemos ahora problemas de la uretra. ¿Sí? Vamos a nomás... El paciente tiene incontinencia. O no orina, ya tenemos que puede ser estenosis, que lo vamos a ver, pero principalmente la incontinencia. Hay 3 tipos de incontinencia. La incontinencia de esfuerzo, esos pacientes que llegan, especialmente mujeres, es que toso, sube escaleras, y sale la orina. Esa es la clásica historia del paciente. ¿Qué está pasando con este paciente? Perdió. En el hombre casi no hay incontinencia de esfuerzo, ¿eh? No hay. ¿Ok? En la mujer sí, porque la uretra es más pequeña y pierde el ángulo uretral. Esa es la más importante de eso. ¿Ok? Con partos, con lo que sea. Es más, simplemente la disminución de estrógeno, entonces la uretra está, entonces la pierde, se cae el ángulo, como que se cae la maca que tenía de esfínter y entonces tiene la incontinencia de esfuerzo. ¿Ok? Esa incontinencia de esfuerzo. Ahora, hay otra incontinencia, la incontinencia de urgencia. ¿Qué es la incontinencia de urgencia? No aguanta, ¿verdad? Te tengo que ir, si no, es una urgencia, así se llama. Cuando es urgencia y no se le sale, se llama urgencia. Cuando es incontinencia, se le salió, tuvo accidentes, ¿verdad? Esa es por la vejiga que hiperactiva. ¿Se dan cuenta? Ahí se junta. Pero hay otra, entonces ya podemos ver cómo trataríamos a la incontinencia de esfuerzo. ¿Qué le pondríamos al paciente? Incontinencia de esfuerzo. De esfuerzo. Estimular el alfa 1 para que se cierre más, ¿verdad? El botox. Paralizar. Pero sí sería mucho, ¿no? O sea, ya sería mucho. No, digan, ustedes están hablando, ustedes haz de cuenta que estamos investigando y estamos ¿Eh? Alfa 1 para el esfínter ¿qué? Externo, ¿por qué el alfa 1? Alfa 1 para el esfínter interno. Incontinencia de esfuerzo, ¿qué tratamiento es? Si es un componente anatómico, ¿qué tenemos que hacer? Reparar el componente anatómico, ¿verdad? Reparar el componente anatómico. Nunca se va a tratar esto con medicina porque nunca va a resolverse. Entonces hay que componer el ángulo para que la paciente tenga mejor. ¿Es un problema anatómico? ¿Qué estudios de imagen le piden para ver cuál es la falla anatómica? No, el estudio de imagen, no hay estudio de imagen. Lo que hay que hacer es, siempre, todos esos pacientes, siempre es importante eso. La mayoría de esos pacientes hay que hacerles estudios urodinámicos para que nos den el diagnóstico exacto. Que no se nos vaya a pasar, porque ¿qué tal si no era incontinencia de esfuerzo y le hacemos algo? Generalmente la incontinencia de esfuerzo es la más fácil de diagnosticar y se puede diagnosticar con una cistometría simple, así le llamamos, en consultorio. Pero todo lo demás que tengan duda, hay que hacer ¿qué? Un estudio urodinámico. Con estudio urodinámico se refiere a lo de llenado miccional, la citografía de llenado. No, es un aparato donde te ponen, entonces te ponen chips, te ponen electrodos donde van a ir midiendo la contracción del etrusor, la contracción del esfínter externo, la relajación, es más la contracción del anal, todo la inervación y cómo está trabajando. Entonces te da un montón de información. En este caso, ¿cómo se llama la cirugía que repara el ángulo? Bueno, ¿cómo se llama? Se le ponen los mallas, ¿sí? Cabestrillos, ¿verdad? Que van a poner.
y la paciente tiene espectacular de la cirugía. Si sale muy bien, al otro día dice, oye, ya no orino, ya, porque se compone, ya no se me sale. Ok, pero tenemos la vejiga hiperactiva que ya dijimos, ¿verdad? Pero hay otro, ya dijimos, todos los tratamientos que dijeron están bien. Pero claro, líneas de tratamiento también. Primero empezamos con medicinas, después empezamos con invasión, mini invasión del Botox y después la neuromodulación. Aunque ahorita la neuromodulación está en boga, cuesta como 300,000 pesos el chip, pero si tienen, se lo ponen. O sea, acabas de decir que la incontinencia de esfuerzo no se trata con medicamentos. Aunque nosotros sepamos eso, ¿todavía tenemos que empezar con tratamiento médico o directamente? No, directamente a la cirugía. La urgencia sí con medicinas, pero tiene sus líneas, tiene sus etapas. Medicina no mejora, seguimos con Botox, y no mejora, seguimos con neuromodulación. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo tiene que no funcionar el neurológico para pasar a las 2 Es variable, pero realmente tienes que dar de 1 a 2 meses, porque el mirabegron empieza su función hasta las 2 semanas. ¿Y cuando la causa es por hiperplasia prostática? No, esa es otra cosa. Quítala. Si tú tienes problemas, tienes primero que desobstruir para ver cómo quedó la cosa. Ahora, hay una incontinencia verdadera, que es la incontinencia paradójica es cuando tú tienes la vejiga está tan llena y no vacías y que nomás se te está por rebosamiento, lo poquito que ya no aguanta lo sacas. Esa es la paradójica. ¿Pero qué no es la verdadera? No. La incontinencia verdadera es la que te orinas y no te das cuenta. ¿Ok? La incontinencia verdadera no te quedas con orina en la vejiga. Y ahí, ¿cuál es el problema? ¿El esfínter qué? Externo. El esfínter externo. Ya dijimos, prostatectomía radical, una lesión de médula espinal. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? Y estas se dan principalmente... Pacientes serían... No, eso se da en pacientes accidentes radicales. ¿Qué haríamos con esos pacientes? Con una incontinencia verdadera. Pues es que también hay que corregir anatómicamente la sección medular. Muy bien. Si el esfínter no sirve, pues se pone un esfínter. Claro, ¿verdad? Así es. Hay esfínteres artificiales. Funcionan como las válvulas y eso, ¿verdad? Es una válvula. Lo infla, lo desinfla. Lo infla, lo desinflas. Así es. O sea, ¿eso es solo o uno se lo controla? Con nosotros, tienes ganas de orinar, lo desinflas. Sale, después lo inflas y haces contracción. ¿Y qué en cuanto a la sección medular? Eso. Lesión medular, lesiones medulares, cualquier lesión medular que tengas incontinencia. Ah, claro, es que ahí lo puedes hacer cada 3 meses. Generalmente cuando tienes sección medular y tú no eres capaz de controlar, pues es una sonda Foley de permanencia. O simplemente pañal, puedes tener al paciente con pañal, pero tienes que estarlo cambiando porque no se va a irritar todo. Si la gente lo va a cuidar muy bien, solo hay que se orine, como los niños pues, ¿verdad? Se orinan y les cambias pañal cada vez que necesites. El chip que estaba diciendo ahorita es otro, o sea, controla el esfínter tal cual, o es... No, neuromodula la contracción vesical. ¿Y cuánto dura eso? ¿Cuál? El chip que le pone en la médula, eso puede durar años. Eso es para tener mucho tiempo. Si no se infecta, puede tener mucho tiempo. ¿Qué vará?